Damas y caballeros, bienvenidos al Club de Jazz Ágora Matemática que tengo en mi cabeza. Lo que vamos a ver en la tarde de hoy es una analogía entre la música y la filosofía, entre el jazz y la creación de la lógica matemática. Este es el programa de hoy. Estamos ya escuchando un blues de los teloneros más clásicos, que son el cuarteto de Griegos Barbudos, formado por todos estos filósofos. Y es que a principios del siglo XX, las ideas de la lógica y la matemática... perdonadme, es que la música ya no va con lo que estoy contando. ¿Podemos echarlo 30 segundos para atrás, por favor? Lo siento. Perfecto. A principios del siglo XX, las grandes ideas de todos estos clásicos griegos seguían siendo la base de la lógica y la matemática, que muy poco después los siguientes protagonistas vendrían a cambiar por completo. Un swing del trío Crisis Fundamental. Este trío está formado por Frege a la batería, Cantor al órgano, Hilbert al contrabajo. Tenemos como artista invitado a Bertrand Russell a la guitarra y Emmy Noether, que en ocasiones le va a quitar el contrabajo a Hilbert. Lo que estamos escuchando, como he dicho, es un swing. El swing va a suponer un nuevo lenguaje para la música. Aquí aparecen las grandes big bands y esta música muy pronto se va a convertir en muy comercial. Vamos a ver un poco lo que dicen nuestros protagonistas de hoy y si no os apetece podéis mirar siempre los animalicos que tenemos. En primer lugar tenemos a Georg Cantor. ¿Qué hace Cantor? Coge la idea de conjunto y con ella define la aritmética para describir así toda la matemática. A partir de ahí ordena estos conjuntos, que serían como unas cajas, y llega a una conclusión muy extraña, que es que hay infinitos más grandes que otros. También tenemos a Gottlob Frege y Bertrand Russell. Frege va a ser el padre de la lógica matemática. ¿Qué entenderíamos por lógica? Pues una especie de lenguaje artificial y simbólico que va a describir cómo pensamos, es decir, cómo se forman los argumentos. Y con esta lógica va a describir toda la matemática y a eso le llamamos el logicismo. Pero muy poco después aparece Russell, que ya he dicho que es un poco protagonista, y lo que va a hacer es encontrar una paradoja en el sistema de Cantor, también en el sistema de Frege, y romper desde dentro por completo todo el logicismo, toda esta idea de que la matemática podía ser lógica. En paralelo tenemos también a Hilbert y Emmy Noether, que lo que van a hacer es olvidarse completamente de los contenidos de lo que decimos en lógica y en matemática para centrarse exclusivamente en la estructura. Forman así el formalismo, que se va a convertir en algo igual de importante y comercial que el swing. Emmy Noether es la que da en la tecla para relacionar las estructuras entre sí y de esta manera relacionarlo con la teoría de modelos. Estamos ya escuchando, sin darnos cuenta, el mismo trío, pero con otros protagonistas. Y es que este señor, Kurt Gödel, ha llegado sin darnos cuenta y le ha roto teclas al piano, le ha aflojado una serie de tornillos a la batería, le ha quitado el contrabajo a Hilbert porque viene a revolucionarlo todo. Lo ha desmontado y rehecho y esto sigue funcionando. Estamos escuchando un bebop. El bebop nace fuera de los grandes escenarios. Después de los grandes conciertos, los músicos de la banda se iban a pequeños bares a puerta cerrada y ahí es donde aparecen las jam sessions. Ahí es donde se empieza a improvisar por primera vez sobre la armonía, es decir, sobre la estructura. Y esto es lo mismo que vino a hacer Kurt Gödel, porque Gödel cogió el programa de Hilbert y lo desmontó de arriba abajo. Hilbert había dicho que los sistemas tienen que ser consistentes. Pues este señor aparece y dice nada de esto. Los sistemas no se puede comprobar si son consistentes desde dentro, pero hay una manera de hacerlo. Nos podemos salir fuera, como hacen los músicos de bebop, que se salen fuera de la sala, para definir un metalenguaje, que sería un lenguaje con el que hablamos del lenguaje. Por tanto, lo que ha hecho Gödel es romper todo, pero ahora la cosa sigue funcionando. Y en paralelo tenemos a Alan Turing. ¿Qué había hecho Turing? Pues Turing había aparecido con su guitarra y una máquina que nadie sabía muy bien para lo que funciona. Pues esa máquina va a ser el inicio de los algoritmos. Turing supone el inicio de la computación. Da en la tecla para crear esos cálculos automáticos que luego nos van a dar tanto por saco en las redes sociales. Y ahora nos podemos relajar un poquito porque estamos escuchando Cool Jazz, el trío Formas Sonoras. Frege sigue a la batería, que ya lleva un rato, pero ahora está un poquito más relajado. Volvemos a tener a Gödel, ahora con el bajo eléctrico, y Alfred Tarski, un nuevo protagonista, a la guitarra.
Lo que pasa en esta década de los años 50 es que tanto el jazz como la lógica se bifurcan en dos ramas. Una muy intelectual y teórica y otra bastante más pasional. El cool jazz, lo que estamos escuchando, es la parte más intelectual, donde todo se centra en los cálculos, en la armonía y no tanto en las emociones que produce. Mientras que el hard bop será lo contrario, será frenético y va a crear una nueva identidad. Con respecto a la lógica, ahora vamos a hablar del formalismo y luego veremos esto de las lógicas no clásicas, que ya os adelanto que tienen mucho que ver con lo pasional y lo emotivo. Pues bien, este señor Tarski coge la idea de Aristóteles, que nos decía que las cosas son verdaderas si lo que decimos se corresponde con lo que hay en el mundo, y la convierte en un esquema matemático para introducirlo en estos sistemas formales que estábamos creando. Por tanto, esa idea de que hay un lenguaje y un metalenguaje ahora ya se puede incorporar dentro de la matemática y a su vez dar pie a los nuevos modelos, etcétera, etcétera. Se resumiría en decir que se empiezan a formalizar todas las verdades o todas las maneras de entender la verdad. Y a continuación va a venir un septeto de lógicas posibles. Los solistas de este septeto, y vamos a escuchar jazz fusión, van a ser estos tres: Saul Kripke, Susan Haag y Graham Priest. Como digo, estamos escuchando un tema de jazz fusión. En concreto, fusión entre flamenco, swing y samba. El jazz fusión supone una mezcla de los ritmos de jazz con muchos otros ritmos de otras culturas e incluso otras maneras de hacer música, como serían los sintetizadores o la música electrónica. El jazz, por tanto, a partir de este momento ya no se deja catalogar. Hay tantísimos estilos que es imposible saber de qué época o de qué estilo estamos escuchando. Y eso mismo ha pasado en lógica. El formalismo ha emprendido su camino hacia los algoritmos y la computación. Y ahora está despertando la lógica filosófica. Este señor, Saul Kripke, lo que va a hacer es coger una idea del filósofo Leibniz, que nos decía que vivimos en el mejor de los mundos posibles, es decir, vale, pues entonces este solo es uno de los mundos en los que yo puedo pensar la verdad, pero podría haber otros. Por tanto, ahora hablamos de verdades posibles o verdades necesarias. Aquí aparece la semántica de mundos posibles y también una nueva familia de lógicas que son las lógicas modales. Susan Haag, por su parte, va a escribir una filosofía de las lógicas, porque todas estas nuevas cosas que están apareciendo hay también que analizarlas desde el punto de vista filosófico. Y entre otras cosas va a defender el pragmatismo lógico, la idea de que lo más importante a la hora de determinar una verdad, más allá de las formas que le quieras dar, es el contexto en el que se producen esas verdades. Y por último tenemos a Graham Priest, que es un señor curioso. Priest coge una idea del budismo, es decir, de una cultura no occidental, para traerlo a una lógica muy occidental y consigue crear un sistema en el que las contradicciones son verdaderas, que hay más humano que contradecirse. Pues eso inaugura los sistemas paraconsistentes. Y por último, estamos ya escuchando, aunque se oye muy bajito, el grupo Artie Free Sound. Estamos escuchando free jazz. Y es que en el jazz todo vale. En el free jazz hay una experimentación libre, ya no hay armonías preestablecidas. Lo único que hay es un acuerdo de los músicos sobre el escenario. En la lógica tenemos ya un pluralismo lógico, hay muchísimas lógicas. Y ya se sabe que para cada cosa va a haber que usar una lógica distinta. La lógica está detrás de todo esto, pero en lógica no todo vale, señores. Tenemos unos principios mínimos que nos dan coherencia. Podemos aún determinar cuando algo es o no es lógico. La lógica va a ser siempre la herramienta de la razón y nos va a ayudar a saber cuándo esta falta o cuándo está. Y antes de que acabe la música, os dejo con una última pregunta. ¿Esto que hemos escuchado podría ser de inteligencia artificial? La respuesta en los créditos. Muchísimas gracias.